Ya, ahí estamos grabando. Bueno, como le comentaba, para hacer una breve introducción y que quede grabado, mi nombre es César Isaurralde, soy argentino, soy de la localidad de Rosario del Tala, como les comentaba, ya hace años más de 5 años que vengo incursionando en todo lo que es desarrollo personal, finanza, creación de activos, en todo lo que es cripto, lo que es acciones, todas esas cosas que son muy interesantes hoy en día y que tenemos que empezar a aprender, ¿no? Y todo esto me llevó desde hace un tiempo a, a transitar lo que es la lectura de los libros y llegué a un libro que después de haber leído uno de los libros que les recomiendo que sea su primer libro, que es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, llega a mis manos este libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Y aquí es donde comienzo a entender todo, aquí es donde comienzo a entender y a donde ustedes también deberían empezar a entender, ya que cada persona que está en el sistema que genera dinero de alguna manera u otra está dentro de uno de estos cuadrantes y lo primero que tenemos que empezar a hacer es ubicarnos dentro de este cuadrante. No significa que un cuadrante sea más malo que otro o mejor que otro, sino que todos estamos aquí y tenemos que saber dónde nos encontramos y hacia dónde debemos transitar para lograr esa mejora económica, para lograr esa mejora financiera y el día de mañana poder tener cierta libertad. Que libertad financiera no es ser rico. Libertad financiera significa que tú puedas vivir, tener tus gastos cubiertos y no depender o no estar mal con deudas y vivir tranquilo. Eso ya es libertad financiera. Bien. Entonces comencé a ver este cuadrante y bueno, como está en la imagen ahí, el cuadrante lo divide el autor en 4 partes. Del lado izquierdo es donde se encuentran los ingresos lineales, que por lo general es cuando uno está trabajando en dependencia o crea su propio negocio, entre comillas, porque acá vamos a hablar de ese tema. Eh, es donde uno busca la seguridad. Seguridad que quizás antes existía, pero hoy ya no es así. Bien, hoy ya no tenemos esa seguridad en los trabajos, sabemos que somos un número, que nos pueden sacar en cualquier momento, y eso también nos tiene que abrir la cabeza para entender que tenemos que tener otros ingresos. Bien, entonces vamos a empezar a estudiar un poquito rápido el cuadrante. Del lado izquierdo, como le dije, es donde se encuentra el 95% de las personas hoy en día, pero aquí es donde está el menor porcentaje de dinero. Entonces, qué importante es entender primero dónde estamos para saber hacia dónde tenemos que ir. El primer cuadrante es el del empleado. Hoy en día yo me encuentro dentro de ese cuadrante también. Obviamente ya estoy transitando en otro cuadrante porque uno puede estar incluso hasta los 4 cuadrantes, podemos ser parte. El del empleado es, como le decía, el que busca una seguridad económica, el que quiere depender de un sueldo para cobrar su sueldo a fin de mes y estar tranquilo. Necesita también una educación académica, porque hoy en día poder conseguir un trabajo que realmente valga la pena, también hoy en día es más estricto el tema de los estudios, entonces también tenemos que tener una educación académica. Trabaja para un sistema cambiando el tiempo por dinero. Este es el punto más importante que debemos entender. El tiempo que nosotros le dedicamos a un trabajo es tiempo que lo perdemos y lo estamos cambiando por dinero. ¿Ya? Todos tenemos 24 horas y también tenemos que entender acá que no vamos a poder generar más de eso, no vamos a poder trabajar 28, 30 horas por día. Entonces acá tenemos un tope. Este es el primer tope que nos encontramos en lo que es nuestro tiempo. No podemos dedicarle más tiempo. Por más que hagamos alguna hora extra, van a ser muy pocas. No podemos dedicar más tiempo. Entonces ya acá ya nos ponemos un tope. ¿Bien? Y obviamente acá tienen a los fracasos y los errores y a ser despedidos. ¿Por qué? Porque lo que uno busca es seguridad. Entonces, cuando estamos con ese temor de que nos despidan, el temor realmente que tenemos es a perder esa seguridad, a esa seguridad de que a fin de mes sabemos que viene el sueldito, por más poco o mucho que sea, sabemos que lo tenemos. Bien, ese es uno de los puntos que cuando uno emprende es muy diferente. Entonces, eso es la parte de lo que es empleado, ¿bien? Que aquí creo que en su mayoría todos arrancamos por acá. Como le dije, hoy yo estoy dentro de esta parte, pero obviamente porque me gusta y lo que hago me fascina y lo hago con cariño, pero también ya estoy en otro cuadrante del cual vamos a hablar. Después de este cuadrante viene lo que es el autoempleado, que aquí es por ahí mal interpretado como el dueño de negocio, que uno cree que pone un negocio y ya es dueño de negocio y en realidad no es un dueño de negocio, es un autoempleado, porque él pasa a ser el propio empleado y dueño a su vez.
Aquí entran todos los que son los que ponen pequeños comercios, los abogados, los médicos que ponen sus consultorios, los escribanos, todos esos son dueños de negocios. Pero ¿qué pasa? Que aquí, si esa persona no genera, no trabaja, no hay ingresos. Entonces él es su propio autoempleado y por lo general trabaja más que si fuera un empleado. ¿Bien? Si dejan de trabajar, como digo, no hay ganancia, tiene más responsabilidades porque él es el dueño, aparte de ser el empleado, dependen de ellos mismos y por supuesto vuelven a intercambiar tiempo por dinero. Y aquí es donde más tiempo intercambian en realidad, porque es el primero que llega a su negocio, es el último que se va, entonces es el que más tiempo involucra dentro de lo que es su negocio. Bien, el dinero es limitado porque solamente depende de su esfuerzo, como hablábamos recién, y hay cierto tope de hora, así que no va a poder generar más que eso. Entonces, esto también se transforma en una carrera de empleado, entre comillas, porque no va a generar nunca esa libertad financiera. Puede estar mejor, puede estar con buenas ganancias, pero no va a lograr esa libertad. Para lograr esa libertad, tenemos que transitar hacia el lado derecho del cuadrante, hacia el lado de donde están los dueños de negocio, los reales dueños de negocio y donde están los inversionistas. Y aquí es donde comienzan los famosos ingresos residuales. Aquí es donde uno puede empezar a construir para tener esa libertad financiera, que como le digo, no significa que vayamos a ser ricos, significa que podemos vivir bien, hacer lo que quieramos, cuando quieramos, en el lugar que quieramos y con quien quieramos. Bien, eso significa estar libre. Bien, entonces vamos a tener de este lado, fíjense, algún dato muy importante, va a estar solamente el 5% de la población de este lado, pero va a estar el 95% del dinero. Entonces, fíjense en hacia dónde se dirige el dinero. Por eso se llama el flujo del cuadrante, porque tenemos que ver hacia dónde va el flujo del dinero, hacia dónde se dirige el dinero, es hacia dónde tenemos que ir nosotros. Y aquí es donde comienza uno a construir sistemas. Uno busca la libertad en lugar de seguridad. ¿Bien? Son los dueños de sistemas que trabajan duro para ellos y que generan ingresos. Empezamos a construir un sistema que el día de mañana ese sistema trabaje para nosotros. Y aquí se produce algo muy importante, que si en algún momento, cuando ese sistema ya esté trabajando, tú tienes que irte por enfermedad, por vacaciones o quieres alejarte un tiempo de lo que sea, tu negocio va a seguir trabajando igual y va a seguir generando su ingreso, porque tú ya no eres el negocio. Lo que tú creaste es un sistema y ese sistema va a trabajar para ti. Por lo tanto, vas a tener un tiempo flexible y vas a alcanzar pronto la libertad financiera acá, por este lado, creando un sistema. Bien, aquí podemos hablar de muchos sistemas, después vamos a seguir hablando de este tema a lo largo de la presentación, pero es para que se enfoquen un poco en cómo empieza a transitar una persona hacia este lado del cuadrante. Y obviamente cuando uno empieza a tener esos sistemas y empieza a trabajar y empieza el dinero a trabajar para uno, ya comienza a pensar en inversiones. Y vamos a pasar al cuarto cuadrante, que es la parte del inversionista. Aquí es donde nosotros empezamos a invertir nuestro dinero, a ponerlo a trabajar, ¿en dónde? En sistemas de otras personas o en sistemas de otras compañías que empiecen a mover nuestro dinero y a trabajar y generarnos ingresos. Aquí ya no trabajamos más por el dinero nosotros. Aquí nuestro dinero es el que va a trabajar. Aquí disponemos del tiempo total libre. Bien. Y aquí es donde todos deberíamos en algún momento de nuestra vida poder llegar. Pero ya con llegar a lo que es el cuadrante de dueños de negocio, en donde tú puedas tener un sistema que trabaje para ti, ya vas a poder sentir esa libertad financiera. Esto es algo importante que lo entendamos. Por ahí las personas dicen sí, pero que por ahora soy empleado y está perfecto, como le dije, pero hay que empezar a ver esas opciones porque no hay que quedarse con una sola fuente de ingresos. Hay que empezar a construir algo y hoy en día no necesitas mucho dinero para empezar a construir. Lo que necesitas es tener una mentalidad financiera, una mentalidad que te lleve de a poco a construir y vayas entendiendo este proceso. Para poder hablar de lo que es mentalidad financiera y de los temas que vamos a concluir ahora, voy a presentarles a una persona que es un amigo que me ha dado este emprendimiento, este tiempo que hemos llevado en estos negocios, que se llama Matías Segovia, es una persona de 20 años, ustedes dirán, es joven, pero tiene una mentalidad increíble este chico, que ha construido y ha desarrollado muchas cosas en casi un año y medio, y hoy en día es admirado por todos nosotros dentro de la comunidad donde estamos, y como amigo es una persona que yo admiro mucho,
que me encanta compartir con él. Y hoy quiero que él les hable para que vean que aquí no se trata de edad, puede ser una persona joven o puede ser una persona adulta, todos podemos aprender y lo que les va a transmitir esta persona, este chico de 20 años, ustedes van a entender que cualquiera puede empezar en esto. Así que, amigos, si estás por ahí, me encantaría que puedas compartirnos, me encantaría que te presentes. Un gusto tenerte acá como siempre, te admiro mucho y bueno, vamos a seguir charlando de este tema. Buenas noches, ¿cómo están todos? Excelente, Muchas amigo, gracias, excelente. amigo, Hola, buenas noches. muchísimas gracias, amigo, por esa edificación. Casi me hiciste llorar. Un placer trabajar codo a codo con vos y Fran dentro de este hermoso proyecto del cual nosotros ya venimos participando hace mucho. También le quiero dar las gracias a todas las personas que se conectaron. Veo que somos 22 personas. Particularmente yo soy de Argentina, sé que hay otras personas de otros tantos lugares, así que me alegro un montón que se tomen esta noche de viernes, un día en donde la mayoría de las personas están tomando algo o saliendo, se están capacitando no solamente para adquirir información por adquirirla, sino por saber y mejorar, ¿no es cierto? En un ámbito en donde no muchas veces a nosotros nos enseñan, principalmente en la escuela, ¿no? Un poquito de mí, un loco emprendedor de hace más de un año y medio, con 20 años solamente, desarrollando distintos proyectos, más que nada en el área digital. Soy partícipe de un grande proyecto junto a mis dos amigos que hablaron recientemente y otro negocio que he construido a lo largo de esta corta trayectoria. Y la idea de hoy, volviendo a retomar, la idea de este taller no es ni más ni menos que aportar valor. Los que trabajan conmigo saben que yo tengo una filosofía que siempre implemento que es ayudando se llega muy lejos. Y es por eso que grande de los motivos por los que hacemos esto es por aportar valor. Espero que les ayude, que les sirva y que lo implementen. Así que, así que les sugiero que tengan algo para anotar, se tomen un mate, así como yo estoy tomando un mate acá, y escuchen información de valor. Excelente, ahí lo veo a Frank que está con el mate. Bien, No, porque comencemos yo no, con el yo no primer... soy argentina, soy mexicana. Acá se toma tequila. Hola María, qué A gusto ver, tenerte acá. muy bien aclarado, Bueno, María, muy bien, bien. que el tequila entonces no afecte a prestar atención, porque por ahí si tomamos muchos tragos nos vamos de tema. Chicos, muchos temas vamos a dar hoy, pero bien bajados a tierra, ¿sí? Vamos a comenzar con el punto número uno y al final de la presentación les tenemos un regalo. El primer punto es mentalidad financiera. Tu relación con el dinero empieza en tu mente. La mentalidad financiera es la forma en que pensás, sentís y actuás al respecto al dinero. No se trata de cuánto ganás, sino de cómo lo usás. No sos pobre por lo que ganás, sino por cómo pensás sobre el dinero. En este punto, el que acabo de leer, el tener una mentalidad financiera, como bien explica, no se refiere a tener toda la cantidad de la plata del mundo, ¿sí? Porque por algo también uno llegó a esa riqueza. Imagínense esto, ustedes mañana tienen un sueldo mínimo, ¿sí? Y al no tener una mentalidad financiera, de la nada reciben una herencia muy grande. ¿Qué es lo primero que van a empezar a hacer? Gastar, 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 gastar. Una persona con una mentalidad financiera, ¿qué hace? Bueno, mi situación no es tan buena porque tengo un sueldo bajo, ¿no es cierto? Entonces voy a empezar a invertir, voy a empezar a buscar nuevas oportunidades. Ese cambio de mentalidad, ese cambio de chip, eso tan simple, esa acción tan simple, ya es una mentalidad financiera, ¿sí? No se trata de levantarse a las 6 de la mañana, leerse todito los libros de Padre Rico, Padre Pobre. No, no, no. Se trata de pensar de una forma distinta, ¿sí? Ahora, estos puntos no los voy a desarrollar solo, gracias a Dios, porque son bastante extensos. Así que les voy a pedir su opinión, su punto de vista a gente que tiene muchísima más trayectoria que yo. Fran, ¿te gustaría comenzar? ¿Agregar algo? Sí, amigo, algo breve. Por ahí la mentalidad no es solamente para el mundo de los negocios y las inversiones o para crecer económicamente, sino que la mentalidad tiene que
estar en todo momento, a toda hora, ¿no? Si uno quiere ser futbolista, la mentalidad, uno tiene que tener la mentalidad de un futbolista profesional. Nosotros vemos grandes estrellas hoy como por ejemplo Messi, Cristiano Ronaldo y pensamos, ¿cómo hicieron para llegar a donde están? Y no tuvieron suerte, no tuvieron dinero para llegar hasta donde llegaron. Tuvieron que primero cambiar la mentalidad para después poder convertirse en lo que se convirtieron. Es imposible que Messi o Cristiano hayan llegado a donde llegaron sin una correcta mentalidad. En este caso, una mentalidad, eh, no una mentalidad financiera, pero sí una mentalidad fuerte, una mentalidad que se sostenga a lo largo del tiempo con todas las trabas que tuvieron. Entonces, la mentalidad es fundamental. Podemos tener, como vos bien lo dijiste, podemos tener la cantidad de libros que tengamos, todos los estudios del mundo, pero si la mentalidad no es correcta, si nosotros le permitimos al dinero que controle nuestra vida, si le permitimos al dinero que maneje nuestras emociones, ¿no? O si, no sé, le permitimos como mencionaba hoy César también, el tema de dejarse, de mantenerse en una sola fuente de ingresos, no estamos teniendo la mentalidad correcta. Y algo muy chiquitito, y ya le doy paso a César si quiere agregar algo, es muy difícil convertirse en emprendedor pensando, o en empresario pensando como empleado. El, em- el empleado, si quiere convertirse en un empresario o en un emprendedor, tiene que cambiar primero la mentalidad. Y atrás de la mentalidad va a venir el cambio emocional, económico, financiero, etcétera. Bien, pero bueno, lo más importante que quería agregar era eso. No sé, César, vos si querés agregar algo. Sí, más que nada, bueno, de acuerdo con todo lo que comentaron y yo creo que todo empieza por acá, como decía Mati también, la mentalidad financiera, entre comillas, es una palabra muy global, no es que significa solamente el dinero, como mencionaba Fran. Yo creo que la mentalidad habla más de cómo empezar a prepararnos, cómo empezar a eliminar esas creencias que traemos desde muy pequeño, que nos han inculcado nuestros padres, nuestros abuelos, porque en su momento ellos pensaban así. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que vibrar en abundancia, dejar de vibrar en pobreza, y no pobreza de no tener dinero, sino pobreza de pensar que el dinero no es para uno, de que el dinero no se hace tan fácil, de que el dinero es malo, como dicen por ahí, que los ricos no van al cielo, todas esas tonterías que uno nos han hecho creer. Hay que empezar a sacarla de la cabeza y tener esa mentalidad de abundancia. Todos nos merecemos estar bien, ustedes se merecen estar mejor, y créanlo, porque así es, y así es como se empieza a crear la mentalidad. Así es como debemos empezar a vibrar en positivo y va a ver que todo se empieza a mejorar. Pero tenemos que empezar a educarnos, tenemos que empezar a preparar esto que está acá, que es nuestro activo más valioso, porque nuestra mente es la que nos va a dar dinero a nuestra billetera, no es al revés. Entonces, por ahí tenemos que arrancar, con la mentalidad financiera. Así que, Mati, me parece bien. ¿Y qué opinas de estos temas, si el dinero te controla o tú controlas al dinero? Hermosa pregunta, ¿no? Es el siguiente tema del cual hoy vamos a desarrollar. Quiero que escuchen de nuevo la pregunta y reflexionen, ¿no? ¿El dinero te controla o vos lo controlás? Para desarrollar esta pregunta, bastante para reflexión, ¿cierto? Vamos a desarrollar tres verticales. La primera, que creo que más o menos lo hablamos anteriormente, creencias limitantes. Creencias que te limitan a tomar X acción para crear X resultado. Por ejemplo, frases como el dinero es malo, nunca voy a poder ahorrar, sabotean tus decisiones antes de que empieces. Identificar estas creencias es el primer paso para cambiarlas. Fundamental. Cambiarlas y tomar acción. Creencias en donde el dinero no se ve como un enemigo, sino como una herramienta. La segunda vertical, una mentalidad de abundancia. ¿Y qué queremos decir con una mentalidad de abundancia? Yo particularmente con 20 años, aunque parezca que no, con 20 años, mi mentalidad es, ok, yo al mundo lo veo como una oportunidad, ¿sí? Mientras la policía no me detenga y no haga nada ilegal, el mundo es infinito, ¿sí? Las oportunidades son infinitas. Vean el paso a paso de su vida como una oportunidad. Cada amigo, cada local, cada cosa que se le presente en su oportunidad. Y algo muy fundamental, no es cuestión de tener las oportunidades correctas, sino con las oportunidades que tengan, tomarlas como un puente para realizar X cosas, ¿sí? Entonces, la mentalidad de abundancia es ser eso, ¿sí?
tener tus creencias limitantes en el bolsillo y ver el mundo como una oportunidad. Y la otra, vertical, el dinero como herramienta, que recién lo mencioné. Cuando cambias tu mentalidad, el dinero deja de ser un problema y se convierte en una herramienta para alcanzar tus metas y vivir con tranquilidad. Como herramienta, a mí me gusta definirla como energía. Imagínense que yo mañana hago un video de YouTube, porque a mí me gusta mucho crear contenido relacionado con desarrollo personal y finanzas. Y en vez de editar yo los videos, que me toman muchísimo tiempo, puedo utilizar el dinero como una herramienta y decirle a un amigo, amigo, te pago esto, vos editame y yo me ahorro ese tiempo. ¿Para qué me ahorro ese tiempo? Para poder utilizarlo en cualquier otra actividad que yo necesite. Ahora, César, quiero que comiences vos. Decime qué podrías agregarle a estos puntos. Uy, mira, son tres puntos de verdad que son muy interesantes, porque es lo que hablábamos recién, las benditas creencias que arrastramos desde pequeño y que nos han inculcado durante toda esta vida, no solamente en la familia, sino también en la educación. La educación, lamentablemente, hay que reconocerlo, sigue siendo la misma durante años, no ha cambiado nada, no nos enseñan todo esto porque no les conviene, obviamente, que todos despertemos y empecemos a ver cómo podemos crear el dinero, sino que nos enseñan a ser empleados. Eso es la pura verdad. Así nos han edificado, así nos han enseñado y así nos han inculcado siempre. Entonces la creencia que arrastramos, como decía Matías, estas frases que siempre escuchamos, son muy comunes en todos, porque todos, yo creo que en algún momento hemos pensado alguna de estas creencias y esas son las que tenemos que empezar a eliminar. ¿Y cómo empezamos a eliminar las creencias? Bueno, cambiando nuestra mentalidad, lo que hablábamos hoy, de empezar a cambiar esa mentalidad, de vibrar en abundancia, de no creer que no es para nosotros, de no creer que esto es solamente para personas con suerte. La suerte es algo que no existe, la suerte es algo que uno se genera con las acciones que uno empieza a desarrollar. Uno toma sus decisiones y depende de la decisión que uno tome, es a donde te va a llevar la, entre comillas, suerte que uno le llama, ¿no? Porque suerte tienen los que se ganan la lotería, eso es tener suerte. Pero así como la suerte llegó, también se va. Como no tienen mentalidad, como no tienen mentalidad financiera, no saben cómo administrarlo, es obviamente que cuando uno más gana, más gasta. Si esa mentalidad no cambia, ahí es donde todo vuelve a ser como antes. Incluso algunos que han sacado la lotería han terminado más pobres de lo que eran antes. Y esto de la herramienta, el dinero como herramienta, concuerdo totalmente contigo, Mati, más que una herramienta es una energía y el dinero tiene que moverse porque cuando se mueve el dinero y se empieza a transitar, es energía que se va moviendo. Entonces, cuando más movamos el dinero, y muchos por ahí dicen que yo no tengo para empezar o hay que tener mucho para empezar algo, y créanme que hoy en día con muy poquito se puede empezar a generar estos ingresos porque cuando uno empieza a mover el dinero, así sea lo mínimo, va a empezar a traer otras cosas y va a empezar a vibrar en esa abundancia y empiezan a aparecer oportunidades que uno a veces las tuvo, pero no las ve. Entonces, consideren que el dinero no solamente es una herramienta que te va a llevar a cumplir esos sueños, esas metas, todo lo que quieras construir, porque va a ser una herramienta, pero es energía. Véanlo como energía que cuando más lo muevan y lo transiten, más abundancia van a tener hacia ustedes. Ahí, no sé si Fran concuerda con alguna de las cosas que hemos comentado. Concuerdo totalmente, sí, 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 por supuesto. Y acá quiero agregar otra pregunta porque las preguntas abren la mente. Es importante que nosotros tengamos la mente abierta a la hora de recibir toda esta información. Y la pregunta es muy sencilla y muy al hueso. ¿Qué nos enseñaron de chicos con respecto al dinero? Las personas que están acá conectadas, háganse esa pregunta, ¿qué nos enseñaron a nosotros? A mí mi familia me enseñaba que el dinero no crecía de los árboles, que el dinero alcanzaba hasta ahí nomás. Cuando yo quería algo que me compren con plata, era no, no me alcanza. Eh, bueno, ahí menciona María Luisa que se tiene que trabajar duro, hay poca plata, etcétera. Eso pasa en cualquier, yo creo que pasa en cualquier país, no solamente en Latinoamérica, sino que pasa en todos lados. ¿Qué nos enseñan con respecto al dinero? A partir de nuestra infancia hemos sido programados para tener esas creencias, porque a nuestros padres los programaron así, a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, bisabuelos, etcétera. Entonces venimos arrastrando creencias de hace, creencias que ni siquiera quizás nosotros queremos creer.
pónganse a pensar que hoy en día, no sé hace 100 años atrás, pero hoy en día lo que más abunda en el planeta es dinero. Activo financiero, dinero, oro, Bitcoin, plata, etcétera. Millones, miles de cientos y millones de miles de millones de billetes andan dando vuelta. Entonces el dinero está. Lo importante es romper con esas creencias para poder ubicarse en el lugar correcto del cuadrante por donde fluye la mayor cantidad, del cuadrante que hablamos hoy más temprano. Entonces, creo que va por ahí la cosa. Por supuesto que eso lleva tiempo, no es de un día para otro, requiere educación, requiere capacitación y acción, pero creo que va por ahí la cosa. Bien, muchas gracias, amigo, por sus aportes. El dinero como herramienta, ¿no? Y hablando de dinero como herramienta, el siguiente tema, que creo que muchos por ahí es lo que más nos frena para poder comenzar hablando económicamente, ¿no? ¿Qué es una deuda buena y qué es una deuda mala? Una deuda, la palabra deuda. Ya cuando me dicen deuda, no, ya no quiero tener deuda. A mí no me gustan las deudas, a mí me gusta estar al día con mis cuentas, pero no muchas veces es así, ¿sí? Siempre va a depender, yo digo, que del objetivo y para qué se utilice, ¿no es cierto? Como dice la idea positiva, no toda deuda es tu enemiga. La clave está en entender qué tipo de deudas estás tomando y para qué la usas. Una deuda buena te genera valor a futuro, financia activos que pueden darte retorno o mejorar tu capacidad de generar ingresos. Por ejemplo, educación y capacitación profesional, como la que estamos dando hoy. Felicitaciones a las más de 23 personas, no, 23 personas que están conectadas hoy. Inversión en un negocio y compra de inmuebles para alquilar. Y una deuda mala, acá sí, deuda mala es la que nos perjudica, ¿no? Solo generas gastos sin retorno, financia consumo o pasivos que pierden valor con el tiempo. Ropa de marca innecesaria, viajes financiados sin planificación, lujos que no puedes mantener. Si la deuda te da dinero, es una herramienta. Si te lo quita, es una trampa. Y acá yo voy a poner un ejemplo bien práctico que me pasó una vuelta con un amigo, que él vino a mí con una pregunta muy sencilla. Amigo Mati, vos que estás en el mundo de la educación financiera, de las inversiones y todo ese ámbito, tengo una cuestión, me dice mi amigo. ¿Qué me compro primero? ¿Me compro primero un celular o me compro primero una pulidora para poder poner un taller? Y yo le pregunté el objetivo que quería de cada cosa. Me dice, no, el celular porque tener más comodidad, porque el mío ya es viejo, etcétera, etcétera. ¿Y la pulidora, le digo yo? Para poner un taller, me dice. Le digo yo, mirá, yo hablando la lógica de una deuda, porque encima la plata la tenía justa, le digo, yo compraría primero, eh, compraría primero, por supuesto, la pulidora, porque me da dinero, porque me da una fuente de trabajo, me abre las puertas a tener un negocio, y luego de eso, sí, me compro un iPhone. Y mi amigo no entendía la pregunta, no entendía la respuesta, y me dice, no, pero el iPhone me va a dar más calidad en las fotos, y la gente va a ver muchísimo más la calidad. Sí, le digo yo, pero si te compras el celular y después te quedas seco, no tenés dinero, ¿qué haces? Vas a tener que volver a trabajar muchísimo más como venías para poder juntar dinero. ¿Qué hizo? Se compró la pulidora, agarró uno, dos, tres trabajitos puliendo algunos autitos, y después se compró un celular. Entonces, el entender una deuda buena, una deuda mala, es una cuestión de lógica, una cuestión de propósito, el por qué uno lo quiere hacer. Fran, ¿algo que quieras aportar? Creo que fuiste muy claro, amigo. A todos nos ha pasado por ahí el tema de la deuda, ¿no? Yo también le tenía miedo a la deuda cuando empecé a trabajar, a tener mi primer sueldo, etcétera, ya hace como más de 10 años. Pero lo que uno tiene que entender es eso, que lo importante es el destino que uno le va a dar al dinero, o sea, el destino para qué va a utilizar esa deuda, para lo que va a utilizar ese dinero. Porque como bien está aclarado ahí, creo que se comprende excelentemente el concepto, por eso se llama así, deuda buena, deuda mala. Eh, Algo muy importante es que la mayoría no nos vamos a comparar, por supuesto, quizás muchos y ojalá muchos de nosotros lleguemos a esos niveles, ¿no? Pero hoy hay empresarios multimillonarios que tienen cientos de miles de millones de dólares en deuda, que financian proyectos nuevos de sus empresas con deuda, no con capital.
porque eso es lo más importante, el adquirir deuda para invertir, no para gastar. Si lo hacen personas que mueven miles de millones de dólares, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros apalancarnos? Si y esto es un secreto que por ahí no muchas personas lo saben, quizás algunos sí, pero no muchos, que el banco ama prestar dinero. Las entidades financieras aman prestar dinero porque de esa forma es como se crea el dinero. El mundo tiene tanta deuda y hay tanta crisis en parte por la cantidad de deuda por la cantidad de dinero que los bancos emiten, ¿no? Y ese dinero emitido por los bancos es deuda. Entonces, bien lo dice Kiyosaki, si yo pido prestado para invertir, voy a estar multiplicando el dinero, ¿bien? Y como dije, si lo hacen los grandes empresarios o las personas que saben mucho de finanzas, ¿por qué no nosotros? ¿No? Tomar deuda de una entidad financiera, tomar deuda de un banco, por ejemplo, que generalmente los intereses no son tan bajos, tan altos ni tan bajos, son término medio, para construir un negocio, para invertir en un proyecto personal, para invertir en un proyecto digital, que eso nos pueda literalmente pagar el crédito, pagar la cuota, pagar la deuda que tenemos, o poder financiarlo con nuestro trabajo tradicional y en paralelo poder empezar a construir, pero habiendo invertido el dinero, no haberlo gastado. Así que bueno, eso era nada más, amigo, que quería agregar. No sé si César quiere agregar algún punto más. No, solamente un tema, la verdad que muy interesante. Es uno de los temas que a mí más me interesó cuando empecé a comprenderlo, porque yo, uno de los principales que estaba hasta el cuello con las tarjetas, no entendía por qué. Y cuando empecé a entender esto de la deuda mala, la deuda buena, empecé a entender que la tarjeta, por ejemplo, de crédito, muchos la consideramos como una extensión de nuestro recurso, como una extensión de nuestro sueldo, y no es así, no es una extensión, al contrario, es lo que el banco quiere que creamos nosotros, pero si nosotros sabemos usar la tarjeta como deuda buena, le podemos sacar mucha ventaja a la tarjeta, y eso lo enseña Robert Kiyosaki en uno de sus libros, que la tarjeta puede ser una gran herramienta para todos nosotros, siempre y cuando sepamos cómo usarla. Entonces, cuando tú empiezas a comprender qué es una deuda buena y cómo puedes apalancarte esa deuda buena, por ejemplo, como decía Mati, capacitarnos, que es algo que una vez se lo dice, no quiero, es un gasto que no puedo generar, no es un gasto, todo lo que sea para aprender es una inversión. Tienen que empezar a verlo así y, por ejemplo, invertir a través de un crédito en un inmueble o en un negocio que te va a redituar una ganancia, es como crear un pasivo, que se habla mucho de los pasivos y los activos acá en esta parte, es como crear un pasivo que ese pasivo, perdón, un activo que ese activo va a pagar tus pasivos. Entonces, ¿por qué no vamos a endeudar con deuda mala adquiriendo pasivos si después, cuando generemos los activos, ellos van a pagar nuestros pasivos? Entonces, tenemos que enfocarnos en siempre la deuda buena. Por un tiempo hay que ser consciente, tomarse unos años y tratar de estar equilibrado con nuestras deudas y empezar a apalancarnos de esas deudas. Y créanme que cuando empiezan a entenderlo y cuando empiezan a ver cómo le sacan el jugo, o sea, un crédito a la tarjeta, a lo que piden prestado, a lo que le piden a un amigo, lo que sea, una deuda es una deuda, pero la toman como buena para invertir y para que con eso que invierten poder pagar esa deuda y así siguen apalancándose, es como que estás usando dinero de otra persona sin usar el tuyo. Y tú lo que estás ganando son más activos. O sea, te estás apalancando de un dinero que no tienes y estás creando algo para ti. Entonces, cuando empiezas a entender eso, es fantástico. Por eso que dice ahí abajo, si la deuda te da dinero, es una herramienta, es energía, como hablamos, es algo muy bueno. Si te lo quita, estás metido en una trampa. Muy bien, muchísimas gracias a los dos por su punto, ¿no es cierto? Ahora hablamos un poquito de mentalidad, hablamos de otros tantos temas bastante importantes, si bien son, yo creo que básicos, hay gente que por ahí no puede llegar a saber. Además de todo eso, hoy también vamos a hablar de opciones, ¿no es cierto? Porque uno está bueno tener la información, pero también está bueno ponerlas en práctica, ¿no? Vamos a hablar de tipos de inversiones. Invertir es poner tu dinero a trabajar para vos, como había explicado hoy César al principio de todo. En lugar de que vos trabajes todo el tiempo por él, hay opciones para todos los perfiles y niveles de experiencia, ¿sí? Vamos a hablar solamente de 4 verticales hoy. Hay muchísimas en el mundo, ¿sí? El primero, yo creo que para muchos que no entienden la deuda buena o que tienen poca educación financiera dirán, el plazo fijo
es, es lo peor, ¿sí? Plazo fijo, bajo riesgo, baja rentabilidad, ideal para dar tus primeros pasos y aprender sin grandes sobresaltos. Tu dinero crece de forma predecible y segura. Por supuesto que relacionado con el banco, ¿sí? Pero si bien está relacionado con el banco, yo creo que uno de los primeros pasos que muchas personas deberían de tener para poder poner, aunque sea, por ejemplo, un negocio. Particularmente yo tengo una amiga que a principio de año pidió, que me contó, ¿no es cierto? Un plazo fijo de 8 millones de pesos argentinos, ¿sí? Yo sé que hay gente que no es de acá de Argentina. Este, y obviamente que lo usó de forma inteligente. Se puso local de ropa, a los 3 meses pagó el crédito y hoy sigue generando, ¿sí? Entonces, siempre vean el dinero como una forma de herramienta, ¿sí? La segunda vertical, acciones, accionista, por ahí seguramente lo habrán escuchado en algún lado, Warren Buffett, otros tantos grandes dentro de la industria de las finanzas, ¿no es cierto? Las acciones son, compras una parte de empresas reales, más riesgo que el plazo fijo, pero también mayor potencial de ganancias. Requiere paciencia y estudio. Imagínense haberse comprado una acción de Amazon hace unos años, ¿sí? Y tener grandes beneficios hoy, que ha crecido tanto ese gigante como es Amazon, ¿sí? Por ejemplo, Mercado Libre también en el caso de acá Argentina y otras tantas empresas desde sus inicios, ¿no es cierto? La gran otra vertical, las criptomonedas. Un tema bastante abstracto que muchas personas por ahí les tienen miedo porque tiene una volatilidad media, puede dar grandes retornos, pero también grandes pérdidas. No necesitas experiencia, solo un profesional de confianza que te asesore. Acá hago hincapié siempre en algo que a mí me gusta mencionar, en que las criptomonedas, si bien es una gran vertical, también es una vertical que nosotros convivimos, ¿sí? No es una excepción. Hay una frase que a mí me gusta decir que el que no se apalanque hoy de la evolución está perdiendo mucho dinero, ¿sí? Muchísimo, 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 muchísimo. Hoy en día, si tu negocio no está en Instagram, no está de forma digital, sí, seguramente estás perdiendo muchísimos clientes. La visibilidad es importante. Y las criptomonedas no son una excepción de la evolución. Entonces, uno debe aprender, por supuesto, como ahí dice, solo un profesional de confianza que te asesore dar esos primeros pasos, animarse, porque si bien es por ahí una vertical que a muchas personas les da miedo, es una gran herramienta y mucho más cuando se aprende a utilizarla. Es como todo, chicos. Si a nosotros no sabemos utilizar algo, obviamente nos va a dar miedo. Sin embargo, tenemos a alguien que nos ayude, es un cohete a la luna. Y la otra parte, que creo que no muchas personas lo conocen, que es la gamificación. Apps y juegos financieros que te enseñan a invertir mientras jugas. Perfectas para aprender sin presión, simulando inversiones reales en un entorno seguro. Me encantaría que después de la presentación googleen lo que es la gamificación. Un mercado enorme, 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 en donde los videojuegos no solamente son para entretener, sino para ganar dinero. Les pongo un ejemplo bien, bien bajado a tierra. Fortnite, seguramente algunos lo conocen, un videojuego que en 2018 fue un boom, todo el mundo lo jugaba. Fortnite, un gran videojuego a nivel mundial. Por ejemplo, si vos jugabas algún torneo y quedabas en un top importante, yo por ejemplo, en su momento, yo quedé en un top 70 con un amigo, ganamos dinero y jugando, entreteniéndonos, ¿sí? Eso es la gamificación, jugar y ganar dinero, un gran mercado. Entonces, nosotros quedamos en un top 70 me acuerdo, ganamos creo que unos $20, en su momento teníamos unos, creo que 16 15 años. Pero algo de muy importante que a mí me enseñó en su momento fue que de lo digital se puede ganar dinero, ¿no es cierto? Y más jugando. Entonces, me pareció interesante ponerlo a este campo porque no es muy conocido, así que los invito a indagar sobre este tema que es bastante, bastante interesante. Por supuesto, si llegan a encontrar a alguien, algún profesional que los guíe durante todo este campo, bienvenido sea. Y como última frase, el mejor momento para aprender a invertir fue ayer. El segundo mejor es hoy. Fran, ¿me podrías dar alguna de tus opiniones grandes sobre todo esto? Mis opiniones, amigo. Bueno, yo tuve las cuatro inversiones que vemos acá y creo que un par más que no están acá en estos puntos. Y puedo
puedo calificar a cada una fehacientemente de que son distintas. Hoy en día ya no tengo, lo único que no tengo es plazo fijo, pero después las otras las conservo desde hace más de 6 años ya. Así que puedo decir que si hay capacitación, si hay conciencia cuando uno invierte, hay trabajo, hay educación y hay un seguimiento, bien, y como bien dice en el punto de las criptomonedas, tener a alguien que te ayude, tener a alguien que te vaya educando, que te vaya guiando. Cualquier persona, no importa la experiencia que tengan, la edad que tengan, no importa absolutamente nada de eso. Cualquier persona puede hacer dinero, puede empezar a proteger sus ahorros, ¿no? A blindar sus ahorros y por qué no hacerlos crecer más que nada. Hoy en día todos, la mayoría de los que estamos acá, buscamos el día de mañana una jubilación, bien, o estar mejor económicamente, como yo lo aclaré al principio. Y lo que es, como lo dijo Mati hoy, hace un rato, apalancarse de la tecnología hoy es la mejor opción. Bien, porque esto no es que esto es el mundo de las acciones, las criptomonedas, la gamificación, no es el futuro, es el presente. Entonces, los que aprovechen hoy esta ola, bien, dentro de unos años seremos bien beneficiados. Y si no, pónganse a pensar en Internet. De hecho, hay un video después, la persona que lo quiera, el video se lo voy a pasar porque lo tengo. En el año 95 había gente en Buenos Aires, de hecho hay una entrevista, que en el año 95 había personas que no conocían lo que era Internet acá en Buenos Aires. Y había personas en otras partes del mundo que ya estaban invirtiendo en Internet. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esas personas ganaron dinero o perdieron dinero a lo largo de estos 30 años? Seguramente ganaron, y fortuna. Bien, entonces, en ese momento era completamente desconocido. Nadie sabía qué era Internet ni para qué servía, pero había visión, había una proyección a largo plazo. Las personas que compraron sin saber lo que iba a ser Bitcoin hoy, que compraron capaz que con $10, $20, $100, compraron miles de Bitcoin y hoy son millonarios. ¿Por qué? Por haber esperado, por haber tenido paciencia, por haber invertido en el momento adecuado. Por eso dice la última frase ahí, el mejor momento es para invertir es ayer y hoy. En el futuro no sabemos qué va a pasar. Bien, así que bueno, algo de eso que era lo que yo quería agregar. Y no sé si, amigo César, vos querés puntualizar algo. Bueno, yo acá en este tema discrepo un poco con algunas cosas. Saben que yo hace ya bastante tiempo estoy incursionando en todo lo que es tema criptográfico, acciones. Hoy en día me llama mucho la atención la gamificación. Para mí el plazo fijo es como la cruz, cero banco. Para mí, no respeto a lo que lo consideran, pero para mí yo no le confío mi plata al banco para nada, entonces el plazo fijo nunca lo hice ni lo pienso hacer ya. Soy muy adicto a lo que es las criptomonedas. Hace ya varios años empecé a incursionar en esto, a aprender, a estudiar, porque no es que vas a empezar hoy tenés, por decirte, $100 o $50 y vas a alargarte a comprar una cripto. Hay que estudiar como todos, hay que aprender, hay que ver por dónde viene el mercado, cómo se comporta, igual que las acciones. Son temas muy importantes, pero son temas que te van a llevar a acelerar el proceso de poder crecer y de poder apalancarte de ellas. La verdad que, por lo menos con mi parte, sé que las criptomonedas por ahí son muy mal vistas por mucha gente que tiene miedo, y es eso, es miedo, nada más. ¿Por qué? Por desconocimiento, porque no tienen la información o porque tampoco se preocupan por informarse. Porque hay personas que hablan por hablar de las cripto porque escucharon alguna vez que alguna plataforma se cayó o que, no sé, el Bitcoin bajó, pero es normal, así se comporta el mercado. Entonces, cuando lo empezamos a entender, empezamos a sacarle provecho a ese mercado, porque sabemos cuándo comprar y sabemos cuándo vender y sabemos cuándo tener, igual que las acciones, igual que todo lo que sea digital. Tenemos que empezar a estudiarlo y aprender de ello. Y créanme que es algo que, esto viene del 2008, cuando ya se lanzó Bitcoin, y es algo que hoy en día, acá, por ejemplo, en Chile, podemos comprar el pasaje de avión, podemos arrendar en hoteles y pagarlo con Bitcoin. Incluso en Santiago, acá en Chile, hay cajeros en lo que son los malls que le llaman acá, que son los shopping ahí en Argentina, no sé en México cómo le llamarán,
que uno puede ir y cambiar su plata por cripto, por Bitcoin, en el mismo cajero. Entonces, es algo que ya está. La gente no sé por qué le tiene tanto miedo. En vez de tenerle miedo, tienen que crecer y tienen que informarse. Hay que actualizarse y hay que acompañar la tecnología porque si no van a quedar atrás y créanme que esto va tan rápido, ha evolucionado tan rápido que ya lo que aprendiste hoy, mañana ya estás atrasado porque esto es así. Para lo que estamos metidos en todo esto de conocer y seguir la información, uno se da cuenta que avanza muy rápido. Entonces, no le tenga miedo. La gamificación, como dice Matías, para mí es algo que vino a revolucionar todo, es algo fantástico, es algo que vamos a empezar a implementar mucho, lo van a empezar a ver muchísimo a partir de ahora. Ya se veía en algunos juegos, pero hoy en día se viene muy fuerte y es una manera muy interesante de con poco empezar a generar dinero y jugando, divirtiéndote encima. Entonces son puntos muy importantes, como le digo, de mi pensamiento y de mi forma de opinar. Voy acciones, cripto, gamificación, plazo fijo, lo descarto. Pero como dicen los chicos, siempre tienes que hacerte esta pregunta, porque hoy es el mejor momento para ti. Si no tomaste la decisión hoy, mañana cuando te levantes, hazte la misma pregunta o date la misma frase, anótala ahí en el espejo de tu baño, que el mejor momento fue ayer y hoy es el mejor momento para invertir. En algún momento va a entrar en tu cabecita y te va a concientizar y vas a tomar la decisión. Y ese va a ser el mejor momento para ti. Así que mi aporte por ahí para esto, Mati, vamos a continuar con lo más lindo. ¿Cómo tenemos estos hábitos? Quiero hacer una aclaración. A todos los que están escuchando, a César no le gusta el plazo fijo, ya lo dejó bastante claro, ojo. No seas malo, que ya lo dijo como 3 veces. No quiere decir que no sirva, para nada, para Exacto, nada, para nada. Pero hay gente que utiliza ciertas herramientas, cada uno es libre, ¿no es cierto? Chicos, correcto. espero que les esté gustando la capacitación. Vamos a hablar Somos varios, dice Julieta. Es cierto, no sé. Bien, vamos a hablar ahora de otro tema bastante importante que creo que es una de las mayores partes en donde uno tiene que aplicar, ¿no es cierto?, en su vida diaria, que son los hábitos financieros saludables, ¿sí? Eso que hacen bien al bolsillo, que hacen bien a la economía particular de cada persona. La libertad económica no viene de un golpe de suerte, sino de pequeñas acciones constantes que transforman tu relación con el dinero, ¿sí? Imagínense que su dinero tiene una relación igual con ese ser querido que ustedes más aman en la vida, ¿sí? Si ustedes se llevan mal con ese ser, no tienen una buena relación, ¿qué va a pasar? Posiblemente se aleje, no lo tengan, ¿sí? Les haga falta. Bueno, con el dinero, además de ser una herramienta, su relación también depende mucho de eso. Entonces, vean también como eso, una relación con el dinero. Por eso que estos hábitos, solamente 4, hay un montón, si se ponen a leer hay muchísimos, pero yo creo que estos son los mayores y los más básicos hoy para resaltar. El primero, que yo particularmente lo implemento un montón. Mis amigos, bueno, César y Fran saben mucho que yo soy muy dedicado con la organización. Anotá cada gasto por pequeño que sea. En una semana vas a descubrir patrones que ni imaginabas y eso te da control real. El famoso gasto hormiga, seguramente por ahí lo habrán escuchado. Gasto hormiga, el chocolate, la recarga virtual, el agüita, el café. Empiezan a planificar, empiezan a anotar esas cosas y al final de la semana van a ver que van a tener flujos de dinero importantes que les faltan. El otro, evitar gastos impulsivos. Esperar 24 horas antes de comprar algo que no necesites urgentemente. La mayoría de las veces el impulso desaparece. Lo pongo un ejemplo con una amiga que bien ella utilizaba mal la tarjeta de crédito. Es que si no tenía algo en su cuenta, en su tarjeta de débito, no sé, se le daba por tomar algo, salir a comer algo, ¡pum!, tarjeteaba. Entonces decía, no, después lo pago, no, no pasa nada, se paga, no importa, después lo descontamos. Pero empiecen a sumar esos gastos impulsivos uno a uno y van a ver lo que pasa con su cuenta bancaria. Entonces, evitar los gastos impulsivos, porque por ahí esos impulsivos se relacionan con cosas que no necesitamos realmente, ¿sí? Entonces, hay que empezar a diferenciar, a empezar a cuidar del dinero. Exactamente una bola de nieve, como pusieron en los comentarios. El tercer hábito, ahorrar primero, ¿sí?
Cuando cobras, separás el ahorro o inversión antes de gastar. Lo que queda es para vivir y no al revés. No está mal, ¿sí? Pero es algo que nosotros siempre nos implementaron, porque a ellos mismos se lo hicieron, por ejemplo, con nuestros padres y nuestro entorno, es que gastamos, gastamos, gastamos los primeros días del mes, o dependiendo cómo sean sus pagos de su trabajo en el mes, gastamos, gastamos, gastamos y lo que queda se ahorra. ¿Por qué no al revés? Si nosotros buscamos construir algo y necesitamos invertir, por supuesto, ¿por qué no primero separamos la inversión, ¿sí? Y luego vemos el tema de cuentas, el tema de pagos y etcétera. Y ahí es donde entra nuestra gran incógnita. Mati, listo, pero yo no puedo hacer eso porque tengo un sueldo mínimo o etcétera, o no tengo muchas fuentes de ingreso. Justamente por eso lo estás haciendo, para crear una vida mucho mejor, una situación mejor, ¿sí? Entonces, un lindo hábito que se podría implementar aunque sea mínimo. El cuarto paso, revisa tus finanzas semanalmente. Dedica 15 minutos por semana a revisar tus cuentas, gastos y progresos. La constancia hace la diferencia. Particularmente como tengo 20 años, a mí me costaba muchísimo. Me encanta viajar, me encanta estar con mis amigos, me encanta compartir mucho y ahí el gasto de hormiga es enorme. Enorme, obviamente, si uno no lo sabe controlar, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, todas las semanas, los domingos, los lunes, al comienzo o al final de la semana, yo siempre me siento. No se los voy a negar, por ahí no tengo ni ganas. Pero yo sé que si no hago eso, es mi relación con el dinero, es mi forma de gestionarme, ¿sí? Entonces, está bueno ese hábito. Me gustaría que lo pongan en práctica, que estoy segurísimo que les va a servir. Y como dice ahí en la frase, tu billetera refleja tus hábitos, no tu sueldo. Empezá con un solo hábito esta semana y construir de ahí. César, ¿tenés algo para agregar? Oye, amigo, acá la verdad que el tema de los hábitos saludables es algo que a todos nos pega muy fuerte cuando empezamos a someterlo a nuestro criterio y a nuestras creencias, ¿no? Eso de registrar sus gastos para mí ha sido un golpe muy fuerte cuando lo empecé a implementar. Yo empecé primero creando una planillita y después empecé a ver que les aconsejo que busquen, hay muchas apps que son gratis y que se usa para esto, justamente para registrar tus gastos, son muy interesantes porque te pegan un golpe, pero así, una cachetada de una cuando empezás a ver, como dice Mati, dónde se te están yendo, porque la misma app te separa lo que son los gastos de hormigas y que el cafecito, que el agua, no sé, cualquier golosina, lo que salga, que compras de camino, todo eso a veces no lo vemos y suma mucho. Entonces, es muy importante que empecemos a tener esta costumbre de registrar. Eh, un- una, una metodología que yo tengo es, por ejemplo, yo me creé un grupo en WhatsApp propio, conmigo mismo nomás, y cada vez que hago algún pago de alguna cosa durante el día, lo anoto ahí en el WhatsApp y al final del día, cuando llego, lo vuelco a la planilla o a la apps que uso y así es como voy registrando y se empieza a hacer una costumbre. Entonces vos mismo empezás a registrar y después te das cuenta y es increíble, pero ya después de varios días que lo vas a ir haciendo, es como que empezás a evitar ese gasto solo, ¿bien? Los gastos impulsivos también es algo, la verdad que muchos sabemos que nos pega fuerte porque estamos acostumbrados a gastar, somos personas de que nos gusta gastar y cuando hablábamos hoy, cuando más tenemos, más gastamos. Entonces, esta forma de pensar de que cuando tú vas a estar a punto de comprar algo, no sé, que mucho, por ejemplo, en mi caso, voy a un shopping y me quiero comprar una camisa, un pantalón, eh, es un buen hábito decir, lo voy a ver mañana. Mañana veo si está o mañana veo si lo voy a hacer. Y mañana, cuando llega mañana, te olvidaste del pantalón, te olvidaste de la camisa, entonces no era importante. Entonces no era algo que necesitaba, era algo porque viste y como sos impulsivo para comprar, porque así nos criaron, lo querés comprar. Entonces es importante que lo pensemos y hagamos un par, y total, esas cosas no se van a acabar, así que mañana puedes volver a comprarlo si realmente lo necesitas. Ahora, el tema del ahorro, esto sí que es importante. ¿Por qué? Porque acá es cuando empezamos a entender, por ejemplo, las personas que tenemos empleo, es muy común que hagamos esto, de empezar a pagar todo lo que debemos, de empezar a comprar quizás alguna cosa que nos falte, y después vemos si algo sobra, lo ahorramos. Pero a veces lo ahorramos y tampoco sirve el ahorro solo. ¿Bien? El ahorro solo no sirve tampoco si lo dejamos ahí como ahorro. Pero ¿qué es lo que hay que entender acá?
que lo importante acá eres tú. Si tú estás trabajando, estás cambiando tu tiempo por dinero, tú eres el primero que tiene que pagarte. Tú eres el primero que tiene que recibir esa ganancia. Entonces, ese 5% empieza con un 5%, hasta ojalá lograr un 20 o un 25%. Cuando cobras o el ingreso que te entra a tu cuenta, los primeros 5 o 10% que sean tuyos. Lo sacas aparte a una cuenta, a lo que tengas, pero que no se toca. Solamente se saca de ahí para invertir en algo, para ir creando algo. Y créeme, porque yo lo he hecho, por ahí invierto en algunas tipos de acciones, así como de muy poquito, y es increíble cómo pasan los meses y cómo empieza a sumarse, a sumarse, a sumarse, y lo empezás a hacer un hábito. Créanlo, pruébenlo, no me lo crean a mí, háganlo ustedes y se van a dar cuenta cómo esto empieza a cambiar esa mentalidad. Y bueno, revisar las finanzas es algo que tiene que hacerse porque es la forma de detectar. De nada te sirve hacer todo el trabajo de cargar a una app o cargar a un archivo o empezar a registrar tus finanzas si después no la vas a revisar y no te vas a concientizar de dónde se te está yendo el dinero. Entonces acá hay que también hacer ese medio resumen al final de todo y ver dónde tenemos que empezar a achicar. Así que son temas muy, muy, muy importantes que creo que son hábitos que todos deberíamos empezar a tener. Fran, ¿quería opinar alguna cosa? Sí, sí, una cosita y ya para ir finalizando, porque estamos sobre la hora ya. Dos frases de un gran mentor que he seguido al principio cuando empecé con todo esto, de uno de los mejores y máximos inversionistas del mundo, más experimentado, que invierte desde los 8 años, hoy tiene cerca de 90 años, o sea, lleva una vida invirtiendo, y más todavía, Warren Buffett, dice, una de las frases que él dice es, hablando de tema gastos, ¿no? Dice que si una persona no puede comprarse, o sea, tiene la intención de cambiar el celular, comprarse una moto, una bicicleta, un televisor, lo que sea, y no se lo puede comprar, o sea, sus ingresos, su sueldo, no le permite comprárselo dos veces, o sea, comprar por dos ese artículo que quiere comprar, no se lo debe comprar, porque eso refleja de que sus hábitos financieros y su sueldo y sus ingresos no son los correctos, ¿bien? Y otra frase que me gusta que parece un poco compleja de comprender, pero me la he tenido que repetir para entenderla, es que la mayoría de las personas, yo me incluyo, perdón, me incluía en este grupo de personas, es que la mayoría de nosotros cuando estamos iniciando en todo esto, invertimos lo que sobra después de gastarlo. ¿Mm? O sea, vamos de nuevo, invertimos lo que sobra después de gastar, lo que sea que gastemos en el mes a mes, todos los años, nuestros gastos comunes, en vez de gastar lo que sobra después de invertir. Bien, César lo mencionó recién, pagarse a uno mismo primero. Vamos de nuevo con la frase porque es importante para que todos la hagamos bien consciente. La mayoría de las personas invierte lo que sobra después de gastar, ¿m? En vez de gastar lo que sobra, perdón, al revés, se me mezcló. Vieron que es complicada, vieron que es complicada. La mayoría de las personas eh, invierte lo que sobra después de gastar. ¿Todo bien ahí, César? ¿Vos que sabés o no? Así es. Invierte lo que sobra después de gastar y no al revés, y no perdón, y no gastar lo que sobra después de invertir. Bueno, algo así es la frase, después yo le voy a pasar una imagen, un video, todo, porque tengo toda la información. Entonces, es importante eso, tenerlo presente, porque es un hábito que no, obviamente que no aplica para el 100% de las personas, pero para nosotros que estamos empezando a construir a futuro, no importa la edad que tengamos, si mujer o hombre, no importa, es importante pagarnos a nosotros primero, pensar en nuestro futuro financiero y invertir y luego gastar y no al revés, ¿bien? Porque eso es un hábito que nos va a ayudar el día de mañana a progresar económicamente. Bien, continuamos ya casi la última o la última diapositiva. Bien, muchas gracias, amigo, entonces por esa sugerencia siempre tan sabia de ustedes. Vamos a seguir entonces con la última diapositiva de esta capacitación, que es libertad financiera, un camino de aprendizaje. La libertad financiera en ese punto donde tus ingresos pasivos cubren tus gastos no significa dejar de trabajar, significa poder elegir en qué trabajás y cómo vivís. Por supuesto, acá vamos a tomar algunos puntos en donde uno
puede empezar, puede iniciar, ¿no es cierto? Muy generalmente, pero son los primeros pasos que uno debería de tener, además de tener una mentalidad de abundancia, además de entender una mentalidad financiera, ¿sí? El primero, reducir gastos innecesarios. Identificar qué gastos realmente te suman valor y cuáles son solo ruido. Simplifica tu vida financiera, ¿sí? El gasto hormiga, las compras innecesarias, el gasto impulsivo, todo eso que habíamos mencionado anteriormente. Crea múltiples fuentes de ingreso. No dependas solo de tu sueldo. Busca formas de generar ingresos extra. Freelancing, ventas, proyectos personales. Hay un montón de oportunidades digitales, tradicionales. Apalánquense, ¿sí? Por ahí escuché a un amigo que una vez me dijo, es más peligroso tener una sola fuente de ingreso que no haber invertido nunca. ¿Qué pasa si mañana te quedas sin tu dinero, sin tu fuente de ingresos estable, no? Tu trabajo, ¿qué pasa? Te echan, te quedas sin trabajo, listo, se te acabó la fuente de ingreso, hay que buscar nuevas oportunidades. El siguiente paso, reinvertir las ganancias, que tu dinero genere más dinero. El interés compuesto es tu mejor aliado a largo plazo. Al dinero le encanta moverse, le encanta. Uno gasta dinero y crea más dinero. Es lo que hago yo. Yo ahorros no tengo. Yo invierto todo y hago que mi dinero se mueva. ¿Sí? Entonces, uno de los grandes pasos. Invertir con inteligencia, por supuesto. Tener conciencia en donde uno pone su dinero, ¿no? Aprender, empezar a poco y construir un portafolio diversificado que trabaje para vos mientras dormís. La libertad financiera no es dejar de trabajar, es poder elegir en qué trabajas, ¿sí? Entonces, invertir, que sea uno de los grandes aliados en donde lo hagan en paralelo a su trabajo, a su actividad, etcétera. Y créanme que de acá a unos años se van a acordar de ese joven de 20 años, César en Chile, y ese chico de Rosario del Tala que está en allá, esos tres locos dándoles esta capacitación. Amigos, ¿algo que quieran aportar, Fran? No, no, amigo, más que nada lo que dijiste de esos locos es verdad, es verdad. Somos personas que venimos dedicándole mucho tiempo a esto, muchos años directamente ya a esta altura, y no debe haber cosa más satisfactoria que hacer una buena inversión y ver los frutos a largo plazo. Nuestro amigo Warren Buffett también habla de invertir a largo plazo. Las mejores inversiones del mundo son a largo plazo. Bien. Por supuesto que vamos a buscar y a querer obtener un ingreso constante o mes a mes o lo que sea, pero lo más importante es saber que las mejores inversiones, de hecho yo tengo una inversión, bueno, César también en este caso, tenemos una inversión hace más de, yo por mi parte hace más de 6 años y César hace más de 5 que no hemos tocado. Bien. Que después vamos en otra sala vamos a tocar ese tema, pero más de 6 años trabajando eh, inversiones que hoy en día han generado muy buenos números a lo largo de estos años. Por supuesto que hemos tenido paciencia y demás, pero comparto absolutamente todo, amigo, porque no solamente que lo he aprendido, esto que compartís, sino que lo he hecho y me ha dado resultados. Así que me encanta la frase última, la verdadera libertad no es dejar de trabajar, sino el poder elegir en qué trabajas. Y algo muy importante, hay mucha gente que piensa, y ya con esto le doy paso a César y vamos cerrando, de, de que es importante la cantidad de dinero que uno gana en un trabajo. Y en realidad no es lo más importante. Lo aprendí de un empresario que me lo enseñó en el año 2019 cuando empecé a conocer todo este mundo y me dijo, lo más importante no es cuánto ganás, sino cómo lo ganás. Porque Mati mencionó recién que, ¿qué pasa si vos sos albañil y colocás aires acondicionados? Esos son tus dos fuentes de ingreso. Mañana no estoy dando un ejemplo concreto, sino que estoy dando algo hipotético. Sos albañil y colocás aires acondicionados. ¿Qué pasa si mañana te quebras una pierna o te quebras un brazo? Pasás de ganar todo lo que ganás mes a mes a quedarte en cero. Quizás durante un mes completo o 2 meses, pero que te quedás en cero, muerto financieramente. Entonces, apalancarse de una inversión o tener algo que te pueda permitir tener un trabajo, en este caso apalancado de la tecnología, y eso, no, eso puede solucionar muchos conflictos económicos, financieros, ¿bien? Por eso es
más importante que cuánto gana uno, cuánto es uno lo que gana, más importante es cómo lo gana. Bien, no es importante cuánto, sino el cómo. Nada más que eso. Sí, César, interesante, ¿algo que quieras interesante, aportar? Fran. Perdón, Sí, César, por favor, no, adelante. no, tranquilo. Interesante lo que estaban comentando. Bueno, ya más que nada esto es un resumen de todo lo que hemos estado hablando. Yo haría un poco más de hincapié en lo que es el punto de invertir con conciencia y con inteligencia, porque para que ustedes empiecen, como hablábamos al inicio, a mentalizarse, a aprender, a incursionar un poco en todo este mundo, no le tengan miedo. Hay personas que por ahí conocemos un poco más, pero solamente porque hace tiempo, eh, quizás más que ustedes, que venimos ya aprendiendo, pero eso no significa que somos expertos, significa que hemos tomado el tiempo de empezar a capacitarnos y ustedes también lo pueden hacer como lo están haciendo hoy, los felicito por todo eso. Quizás cada persona hoy se lleve algún punto principal de esta capacitación, de esto que quisimos compartirles a ustedes. Quizás a alguien le sirva, quizás a alguien le cambie esto, quizás a otros no, que ya lo sabían. Pero bueno, para mí ha sido muy bueno y como decía Fran, lo mejor para mí en invertir es invertir este tiempo para poder apoyar y ayudar a otra persona. Para mí es lo más lindo. Eso me va a llevar a un nivel de conciencia y energía mucho más alto para yo poder seguir capacitándome, para poder transmitirlo. Y eso es lo que me gusta a mí. Así que agradecido. No tengan miedo de invertir, no tengan miedo de aprender. Si tienen dudas, pregúntenos. Estamos dispuestos a ayudar a quien sea en el negocio que sea, en lo que quieran hacer. Esto es, no es algo específico de un solo negocio ni nada, al contrario, es para su vida, para que todo el mundo pueda empezar a cambiar esas mentalidades y para que puedan empezar a cambiar su estilo de vida, ¿sí? Así que no le tengan miedo, si están trabajando, mejor todavía, apalánquense del trabajo, empiecen a crear algo a la par, que es la forma ideal de poder hacerlo, para que vayan haciéndolo de a poco. Pero bueno, eso queríamos compartir, así que Mati, Fran, gracias, gracias por haberme invitado, por dejarme compartir también con ustedes esta hermosa charla. Espero que, si sé que va a ser así, va a haber muchas más para poder compartir todo lo que hemos aprendido, porque de nada sirve aprender y no compartirlo, ¿no? Muchísimas gracias a los dos por dar su punto de vista, por dar su experiencia, porque yo 1 año y medio, pero frente a referentes de más de 6 años en todo este mundo de inversiones y de poder cambiar la mentalidad, ¿no es cierto? Que es tan importante. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a toda la gente que se hizo presente hoy, que se quedó hasta el final. Seguimos siendo 23 personas. Eso es un montón. Y no habla de mí, sino habla de ustedes. Y algo que les quiero decir es que no nos crean. No, la verdad que no. Pónganlo en práctica en sus día a días. Registren gastos, empiezan a tener una buena mentalidad, vean el dinero como una herramienta para su futuro mejor. Entonces, para poder aplicar todo esto, por supuesto que nosotros, además de dar información y haberlos capacitado y esperemos, ¿no?, haberles aportado valor, desde nuestra parte los queremos invitar a un proyecto que venimos desarrollando hace ya bastante tiempo en conjunto. Aquellas personas que estén interesados, bienvenido sea, porque de algo soy muy partidario también, que no solamente hay que tener el conocimiento, sino hay que aplicarlo, ¿sí? Si no, de nada sirve, si no son muchos libros, muchas capacitaciones vistas que quedaron en el aire. Entonces, todas las personas que están invitadas y que la persona que lo invitó pida la información sobre este proyecto que nosotros venimos desarrollando codo a codo. Así que, sin nada más para agregar, chicos, si tienen algo más para decir, ya estamos cerrando esta sala. Por mi parte, nada, amigo, gracias a todos los que se conectaron y realmente es un placer compartir siempre un poco de valor con más personas. Así que estamos a disposición para lo que necesiten realmente, para lo que deseen, para cualquier tipo de información. Y bueno, vamos cerrando. César, cerrar la sala, vos te damos el privilegio. Dale, dale. Bueno, gracias a todos. Gracias por haber estado hasta el final. Como decía Mati, habla muy bien de ustedes, gente que quiere capacitarse, que quiere aprender, que quiere salir adelante. Así que les agradezco. Se sintió muy buena energía en la sala. Les agradezco que hayan entrado así, con esa energía siempre positiva. Vamos para adelante, que todos podemos. Sin duda que cada uno tiene su capacidad para poder lograrlo. Así que esperamos verlo pronto. Si Dios quiere, vamos a tener pronto otra sala. Ahí van a estar cordialmente todos invitados. Y bueno, como decía Mati, quien quiera ser parte después del proyecto, seguramente vamos a estar haciendo alguna sala también sobre eso.
Así que nada, agradecerles de corazón, mi agradecimiento para ustedes, bendiciones para todos y espero que tengan una hermosa noche. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Cuídense. Saludos.